Hola, hola queridos amigos y hermanos. Para mí su servidor Manuel Ospino es realmente un privilegio encontrarnos nuevamente en este medio para estudiar, profundizar y comentar nuestra lección de escuela sabática que en esta ocasión, en su lección número 8, promete un tema extraordinario. La consolación del pueblo de Israel, que a través del capítulo número 40 del libro del profeta Jeremías se nos deja como evidencia de la intención divina de cumplir la esperanza aguardada por el pueblo de Israel, que ya se encontraba predicha en la ley de Moisés, el retorno de los cautivos, el regreso de la gloria de Dios en medio de su pueblo. ¿De qué se trata todo esto? ¿Qué es lo que el profeta Isaías quiere enseñarnos con todos los elementos y temas que en el capítulo número 40 del libro de Isaías se desarrollan como aquellos elementos que estaban implícitos en la lección que Dios quería enseñar a su pueblo a través del éxodo, del exilio, o mejor dicho, a través de la salida del cautiverio babilónico, que es lo que vamos a estudiar en esta lección. Así que desde ya queremos invitarles a todos ustedes a que podamos hacer una oración para que nuestro Padre Celestial conduzca nuestras mentes en el nombre de Jesús. Oremos. Nuestro Padre Celestial, bendito y santo sea tu nombre. Delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús venimos para pedirte que cumplas tu preciosa promesa de enviar tu Espíritu Santo para que dirija nuestras mentes al conocimiento de toda verdad. Y al mismo tiempo, Señor, al contemplar la verdad conforme es en Jesús, pedimos, Señor, que nuestros corazones y mentes sean transformados de gloria en gloria a la misma imagen de Cristo Jesús. Te lo pedimos, Padre Celestial, en el bendito y precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, antes de introducirnos al capítulo número 40 del libro del profeta Isaías, es necesario recordar lo que de manera histórica ha ocurrido y que forma la transición literaria en el libro de Isaías y la transición histórica dentro del desarrollo de la historia de Israel, de la manera en la cual el tema de Asiria, el tema de Babilonia y las naciones vecinas que Isaías ha tratado desde el capítulo número 1 hasta el 39, ceden su paso a las promesas de liberación del cautiverio babilónico. A ver, noten esto. El rey Ezequías históricamente es librado de la amenaza siria en el año 701 a.C. aproximadamente. Cuando es librado de esta amenaza, en el contexto de esta liberación, el rey Ezequías se enferma y entonces Dios le dice que arregle su casa porque ha de morir. Ante lo cual Ezequías clama al Señor, Dios del cielo, y el Señor le concede algunos años más de vida. Y la señal que Dios le da de esta maravillosa y portentosa sanación es aún más grande que la sanación misma. La señal es que Dios hace retroceder a algunos grados el reloj solar, marcando un fenómeno cosmológico, astrológico de manera impresionante. Este fenómeno cosmológico, este fenómeno que se percibe en otras naciones, especialmente en Babilonia, incluido el rey, los sabios de Babilonia, incluidos el rey, pueden percibir este fenómeno celeste y se dan cuenta y piensan, y aquí está el milagro, se dan cuenta que quizá Ezequías, y especialmente el Dios del rey Ezequías, el Dios de Israel, podía tener algo que ver en relación con el retroceso en los grados del reloj solar. Y envían emisarios para informarse del rey Ezequías acerca de este portento milagroso que había ocurrido y que ellos habían percibido. Y aquí está el milagro. El milagro es que de alguna manera los sabios de Babilonia, incluyendo al rey,
reconocían la capacidad del Dios hebreo, la capacidad del Dios de Israel, Dios de los cielos y la tierra, de alterar el orden cosmológico, el orden de los cuerpos celestes para darle una señal al rey. Y reconociendo esta capacidad, envían emisarios al rey Ezequías para conocer e informarse acerca de aquel Dios que había efectuado semejante obra en los cielos. En este contexto, desperdiciando una oportunidad gloriosa, Ezequías abre y deja ver lo que había desde hace tiempo en su corazón. Había confiado en sus armas, había confiado en el poder de su casa, en los tesoros de su casa. Y esto, en vez de anunciarles el conocimiento del Dios verdadero, esto es lo que Ezequías le muestra a los emisarios de Babilonia. Y este hecho produce una palabra profética que Dios envía a través del profeta Isaías. Y la palabra es: estos emisarios, esta Babilonia que viene y vio todos los tesoros de su casa, vendrá de nuevo, pero llevará los tesoros a su tierra. Y esto es terriblemente lo que anuncia en el libro del profeta Isaías por primera vez el cautiverio babilónico, que es el punto histórico en el que el pueblo de Israel, podemos decirlo así, en el que el pueblo de Israel históricamente toca fondo, porque de una manera horrenda la casa del Dios verdadero, donde Él había elegido para morar allí su nombre, cae destruida por ejércitos extranjeros. ¿Cómo es posible que Dios permita eso? ¿Cómo es posible que el lugar que el Señor escogió como morada suya, el lugar en donde Él estableció el punto de encuentro para que el cielo y la tierra se conectaran a través del ministerio sacerdotal, en ese lugar que era un punto de encuentro entre el cielo y la tierra, en donde el pueblo llegaba a ser el pueblo de Dios y Dios, estando en medio de ellos, llegaba a ser su Dios? ¿Cómo es posible que ese lugar cayera? ¿Cómo es posible que Dios permitiera que ejércitos extranjeros vinieran y destruyeran ese lugar? ¿Qué ocurrió con la gloria de Dios? ¿Qué pasaría con esto? De esto se trata el capítulo número 40 del libro de Isaías, como anuncio del cumplimiento de la promesa de que Dios volvería a restaurar a Jerusalén, traería de nuevo los cautivos y la gloria de Dios regresaría a su casa. ¿De qué se trata esto? A ver, vamos a leer entonces los primeros versículos del capítulo número 40 y luego vamos a tratar de ver de qué se trata esto en la Biblia. ¿De qué se trata esto del regreso de la gloria de Dios a su casa? ¿Por qué Dios escogió esa casa para morar en medio de ella? ¿De qué se trata la presencia de Dios en medio de su pueblo? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña en relación con esto? Y habiendo rastreado estos temas a lo largo de la Escritura, entonces veremos cómo Dios finalmente se propone cumplir su ideal de ser nuestro Dios y nosotros su pueblo. Vamos entonces a verlo en la Biblia. En primer lugar, vamos a abrir, como dijimos, Isaías capítulo 40 y vamos a leer el versículo número 1 hasta el versículo número 5. Vamos a leerlo. Isaías 40, versículos 1 al 5 nos dice lo siguiente: Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Nota esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque si bien el éxodo primero, que es el éxodo de Israel de Egipto a la tierra prometida, si bien este éxodo no está presentado en la Biblia como un resultado del perdón de los pecados,
porque la Biblia no presenta de manera directa que es por causa del pecado de Israel que Israel fue cautivo en Egipto. Si bien es cierto que quizá fue por la incredulidad de los descendientes de Jacob, quizá incluyendo a Jacob, si bien es cierto que por la incredulidad quizá de ellos, Israel permaneció en Egipto más tiempo de lo que debía haber permanecido, y esto trajo la esclavitud o la oportunidad de que el nuevo faraón los esclavizara cuando ellos debían haber abandonado, quizá después de la muerte de José, quizá debían haber abandonado Egipto. Si bien es cierto eso, el éxodo de Israel de Egipto a Canaán no es presentado sobre la base de un perdón de pecados, pero el nuevo éxodo que Dios va a realizar desde Babilonia hasta Jerusalén, entonces este éxodo sí se presenta como resultado de que Dios perdonara el pecado del pueblo. Por eso es importante el tema del perdón en el nuevo éxodo. Ahora vamos a hablar un poco más acerca de eso. Dice así: decidle que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y ahora mira esto. Dice el versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Por qué? Mira lo que está sucediendo. Dice el versículo 4. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Mira esto. Vamos a resumir en pocas palabras lo que el profeta está diciendo para nosotros en esta ocasión. El profeta está diciendo lo siguiente: Dios, después de algún tiempo, cumplirá su promesa de devolver los cautivos. ¿Quiénes son los cautivos? El pueblo de Israel, el pueblo de Judá, que fue tomado en el año 586, específicamente fue tomado desde el año 605 a.C., luego en el 597 y luego finalmente en el 586. Y este pueblo que fue tomado de Judá y deportado a Babilonia, este pueblo volvería y Dios los traería de vuelta a la tierra, y en esta tierra Dios iba a hacer que su casa fuese reconstruida, y en esta tierra la gloria de Dios, la gloria de Jehová regresaría y estaría con su pueblo para ser su Dios y ellos finalmente su pueblo. Y este cumplimiento de promesa estaría edificado sobre la base del perdón de los pecados. Dios perdonaría el pecado y sacaría a su pueblo preso, cautivo de Babilonia, y lo llevaría nuevamente a su casa, y allí regresaría finalmente la gloria de Dios. ¿De qué se trata este tema? A ver, vamos a ver de qué se trata. Mira esto. Vamos a trasladarnos al libro de Deuteronomio. ¿Por qué razón el libro de Deuteronomio? Porque en este libro se encuentra, quizá como en ningún otro, y en realidad en toda la ley de Moisés, desde Génesis, pasando por Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, en esta ley de Moisés, atención con lo que vamos a decir, en este paquete de libros, que es la ley de Moisés, que son los primeros 5 libros de la Biblia, atención, se encuentra en la Biblia la teología que va a regir y normar todo desarrollo teológico bíblico posterior. En otras palabras, cualquier cosa que se escriba en la Biblia después de la ley de Moisés está edificada sobre los temas, sobre los motivos, sobre los fines, sobre la enseñanza, sobre la teología que desarrollan estos primeros 5 libros. Entonces, la historia del pueblo de Israel en realidad es el cumplimiento de las palabras de la ley de Moisés. La historia del pueblo de Israel, la historia posterior profética del pueblo, es cumplimiento exacto de lo que Dios había anunciado a través de su siervo Moisés en el Deuteronomio. Cumplimiento exacto. Y escucha bien, no solamente el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y esto es súper evidente cuando leemos Romanos 3, cuando leemos Romanos 5, cuando leemos Romanos 10. Esto es maravillosamente cumplimiento perfecto del Deuteronomio.
Toda la Biblia es esto. Es el desarrollo posterior del pueblo, estaba ya predicho en el libro de Deuteronomio. Y vamos a comprobar esto. Mira lo que dice Deuteronomio, capítulo número 30. Vamos allá. Deuteronomio, capítulo número 30. Mira esto. En Deuteronomio, capítulo número 30, los primeros versículos se nos anuncia el cumplimiento del regreso de los cautivos. En otras palabras, la terminación del éxodo, la terminación del exilio y el comienzo del éxodo desde Babilonia hasta Jerusalén. Mira lo que va a decir Deuteronomio 30, versículo 1 en adelante. Dice así: sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, ¿qué cosas? Vamos a ver. La bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios. Nota esto. ¿Qué está asumiendo el versículo 1 del capítulo 30? Está asumiendo que el pueblo de Israel fue al exilio. Está asumiendo que el pueblo de Israel fue deportado y que en estas naciones a donde Dios los hubiere llevado, allí se arrepentirían y volverían a Dios. Y mira lo que está diciendo el versículo número 2. Dice entonces así: que después de que ellos se arrepintieran en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, versículo 2, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. Mira lo que dice el texto. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Ahora mira lo que sigue diciendo. Vamos a leer hasta el versículo número 6. Dice así: aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Ahora mira el versículo 6. Aquí está la clave. Dice así: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Nota esto, esto es maravilloso. ¿Qué cosa hay en la tierra que Jehová, Dios del cielo, le dio al pueblo de Israel? ¿Qué hay en la tierra? En la tierra está la presencia del Dios de los cielos y la tierra. ¿Dónde se ha hecho presente el Dios de los cielos y la tierra en esa tierra que Dios le ha dado? ¿Dónde se ha hecho presente? Vamos a leer algunos versículos rapidito para ir contestando y desarrollando estos temas del Deuteronomio con el libro de Isaías. Vamos a ver dónde está la presencia de Dios. Éxodo capítulo número 25. Vamos a leerlo brevemente. En Éxodo 25, versículo número 8, vamos a leer luego el versículo número 16 y luego el versículo número 22, leemos lo siguiente. Éxodo 25, 8, dice así: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Y qué había allí donde Dios habita? ¿Qué hay? Mira lo que hay. Versículo 16 del mismo capítulo 25 de Éxodo. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Versículo 22. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. ¿Qué hay en la casa, en la tierra que el Señor le dio al pueblo? ¿Y qué hay en la casa que Dios escogió para habitar allí su nombre? ¿Qué hay? Allí se encuentra la presencia misma de Dios que ha descendido para morar en medio del pueblo. ¿Y qué garantiza la presencia de Dios? Atención, la presencia de Dios garantiza
que Dios se comunique con el pueblo, que Dios le hable al pueblo. Y Dios le va a hablar al pueblo a través de Moisés, con quien se va a comunicar desde el propiciatorio, que es la tapa que recubre el arca del pacto, donde está su ley, fundamento de su pacto para con el pueblo. Desde allí Dios le va a hablar al líder Moisés, y Moisés le enseñará la palabra del Dios viviente al pueblo de Israel. Esto no es cualquier cosa, es el Dios de los cielos comunicándose con humanos. Es el Dios del cielo que tomó a un pueblo en la tierra y le dio el increíblemente grande privilegio de hablar con ellos, de darles su voluntad, de hacerles conocer su voz. ¡Qué cosa tan maravillosa! Ahora mira esto, mira cómo se resume la presencia de Dios en palabra, en presencia, en morada con ellos a través del tema del templo. ¿Qué es lo que significa el templo? Mira lo que significa. Levítico, vamos a leerlo. Levítico, capítulo número 26, y leamos el versículo número 12. ¿Qué significa el templo? Mira esto, vamos a leer desde el versículo 11 y 12. Dice así: y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Versículo 12, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. ¿Qué significa entonces el templo? ¿Qué significa la casa de Dios? Significa acceso a Dios, comunión con Dios, una comunión estrecha jamás escuchada en ningún otro pueblo de la tierra. El Dios de los cielos y la tierra morando en medio de Israel para hacerlo su pueblo, y con su presencia en medio de ellos, Él llega a ser su Dios y ellos su pueblo. Una unión entre el cielo y la tierra a través del ministerio sacerdotal que mediaba la presencia de Dios, quien daba palabra al pueblo. Maravilloso, maravilloso. Ahora mira, ¿qué es lo que dice Deuteronomio 30? Que Dios iba a permitir que ejércitos extranjeros deportaran al pueblo y este pueblo fuese arrojado a las naciones lejanas de la tierra. Y eso es exactamente lo que ocurrió cuando vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el 586 a destruir Judá, Jerusalén y destruir el templo. Se destruye el templo. Pregunto, si se destruye el templo, ¿qué ocurrió con la gloria, la presencia y la mismísima palabra de Jehová Dios? ¿Qué ocurrió? Oh, mira esto. El libro del profeta Ezequiel se escribió con uno de los propósitos de mostrarnos lo que ocurrió con la gloria de Dios que habitaba en su templo antes de que vinieran los ejércitos de Babilonia para destruirlo. Y de Ezequiel capítulo 7 al 11 se nos declara lo que esa gloria de Dios hizo antes de que Babilonia viniera, invadiera la ciudad y destruyera el templo. De acuerdo con Ezequiel 7 al 11, la gloria de Dios que habita en medio de querubines se elevó de la casa de Jehová, saliendo por la puerta oriental, y reposó al oriente de la ciudad. Lo que Ezequiel nos está diciendo, en pocas palabras, atención, es que la gloria de Jehová se retiró de la casa para irse al oriente de la ciudad antes que los ejércitos babilonios destruyeran la casa de Dios. En otras palabras, lo que Israel hizo a través de la historia de su rebelión y pecado fue llevar al Dios del cielo a retirarse de su casa, dejando esta casa desierta, permitiendo que Babilonia ingresara y la destruyera. En otras palabras, lo que Babilonia destruye no es la casa de Dios. Babilonia destruye paredes y lleva instrumentos de culto, pero la gloria del Rey Eterno había partido de allí hacía ya algo de tiempo.
En otras palabras, lo que hizo retirar la presencia de Dios de su pueblo, cosa que permite la destrucción de Babilonia, no fue Babilonia. Lo que retiró la presencia de Dios de su pueblo, lo que hizo partir la presencia y la gloria de Jehová del templo de Jerusalén, fueron los pecados del pueblo. Los pecados, la idolatría, la rebelión, la injusticia, la iniquidad, hicieron separación entre Dios y los hombres, y ese lugar, que era un punto de encuentro entre los cielos y la tierra, mediados por el ministerio sacerdotal, se convirtió en una casa desierta que los ejércitos extranjeros iban pronto a destruir. La presencia de Jehová salió de ella y la gloria del Dios eterno se fue de allí. Esto es increíble. Ahora mira, lo maravilloso, atención, lo maravilloso es que el libro de Deuteronomio, capítulo número 30, predice la restauración de los cautivos a su casa. El libro del Deuteronomio promete que allí a donde Dios hubiese permitido que el pueblo de Israel fuese dispersado y arrojado, de allí Dios los iba a recoger y los iba a traer de nuevo a la tierra prometida. Isaías, capítulo número 40, predice exactamente eso. Pero ahora, el nuevo éxodo, la liberación nueva que sucederá de Babilonia a Israel, viene acompañada de una extraordinaria promesa. La promesa de que Dios perdonaría el pecado del pueblo. Deuteronomio, sin embargo, habla acerca de la restauración y del perdón en términos de una circuncisión del corazón. En otras palabras, en el día en que Dios perdonara el pecado de Israel y los trajera a su tierra de nuevo, ese perdón sería acompañado de una circuncisión de corazón que representa la obra de un corazón nuevo a través del Espíritu Santo que renueva al pueblo para que el pueblo finalmente pudiera ser leal y fiel al Dios verdadero, que fue la causa inicial por la cual Dios permitió que fueran al exilio. Dios, al perdonar al pueblo y traerlos en un nuevo éxodo a la tierra prometida, acompañaría este éxodo con perdón de pecados y una circuncisión de corazón. La gloria de Dios volvería a habitar en su pueblo y el pueblo sería su Dios. Ahora bien, mira esto. Aquí hay algo interesantísimo y es el hecho de que la Biblia va desplegando las profecías y el conocimiento de la voluntad de Dios de manera programática, ¿ok? De manera periódica, como avanzando en una línea de tiempo que como la aurora se hace cada vez más brillante y cada vez más clara. Así es el progreso de la verdad a través de toda la Biblia. Había algo que Isaías no había percibido todavía, y era el hecho de que Dios iba a terminar el cautiverio babilónico, pero que cuando esta promesa de restauración se cumpliera e Israel fuese librado de Babilonia para regresar a la tierra prometida, no sería restaurado del todo. ¿Por qué? ¿Cómo es que esta restauración que Isaías promete en Isaías capítulo 40 no se cumpliría del todo aproximadamente en los últimos años del siglo número sexto antes de Cristo, cuando es que el pueblo de Israel, gracias al edicto de Ciro, gracias al edicto del rey Darío, salen de Babilonia para volver a reconstruir Jerusalén? ¿Por qué el éxodo no se cumpliría totalmente? ¿Por qué la restauración no ocurriría? ¿Por qué razón, si la casa de Dios iba a ser reedificada, si el pueblo volvería, por qué razón no se vería la gloria de Dios? ¿Por qué razón la gloria de Jehová no habitaría en su pueblo y todo se consumaría como las profecías del Antiguo Testamento lo anunciaban? ¿Por qué razón? Porque el problema del pecado
es mucho más terrible que lo que el pueblo de Israel imaginaba y lo que a veces nosotros podemos imaginar y conocer. Y lo que Dios iba a hacer para traer la gloria de Jehová de vuelta a su pueblo era algo insospechado para algunos profetas del Antiguo Testamento. ¿Qué era lo que Dios iba a hacer? Estos profetas del Antiguo Testamento, como nos dice la epístola de Primera de Pedro, estos profetas indagaron y escudriñaron en qué tiempo se cumplirían estas cosas que estaban anunciadas acerca de Cristo. Y a ellos se les dijo que no para ellos, sino para nosotros administraban las cosas que habían recibido de parte de Dios. ¿Y cómo se cumplirían estas cosas? ¿Cómo se cumplirían estas promesas de restauración, de esperanza, de éxodo verdadero, completo, total? ¿Cómo se cumpliría esto? Mira esto. Al profeta Daniel, en el capítulo número 9 del libro de Daniel, se le da la respuesta ante una oración suya que pide exactamente lo mismo que Isaías y Jeremías habían visto. Nota esto. El capítulo 40 de Isaías, repasemos, promete la restauración del pueblo de Israel, el retorno de los cautivos, el regreso de la gloria de Dios a su casa. Sin embargo, de la misma manera que el profeta Isaías le pone tiempo a esta restauración y dice que en 70 años los cautivos volverían, Daniel, sabiendo eso, sabiendo que Isaías había dicho eso, sabiendo que Jeremías le había puesto tiempo y sabiendo que el tiempo estaba cercano para cumplirse, el profeta Daniel en el capítulo número 9 de su libro comienza a orar. Y comienza a orar para pedirle a Dios no cualquier cosa, le va a pedir a Dios que cumpla la promesa de la restauración a través del nuevo éxodo y saque sus cautivos de Babilonia. Daniel capítulo número 9. Vamos a leer los primeros versículos. Dice así. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Daniel? Daniel sabe que en los libros proféticos, tanto Isaías como Jeremías, está escrito que la cautividad iba a terminar, que estaba cerca el tiempo en que Dios los liberaría y los llevaría de vuelta desde Babilonia, que había sido tomada por los medos y los persas, y los llevaría de vuelta a su tierra, terminando el cautiverio babilónico. Y en esta oración, atención con lo que vamos a decir, Dios le descubre algo a Daniel que Daniel no esperaba. ¿Cuántos años iban a acontecer, a transcurrir desde la caída de Jerusalén hasta la restauración de los cautivos? 70 años había hablado el profeta Jeremías. Pero ahora mira la respuesta que Dios le va a dar al profeta. Daniel capítulo número 9, versículo número 24. Dice así. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. La frase hebrea 70 semanas se puede traducir literalmente, textualmente del hebreo como 70 semanas de años. Aparentemente, no eran 70 años lo que transcurriría desde la caída de Jerusalén hasta el regreso de los cautivos. Aparentemente, esos 70 años se convertirían en 70 semanas de años, hasta que llegara el verdadero éxodo, el verdadero perdón de pecados, donde la gloria de Jehová volvería a su casa. ¿Qué está hablando el profeta Daniel? Mira lo que dice la Escritura. 70 semanas, literalmente 70 semanas de años,
están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. ¿Recuerdas lo que Isaías dice en el capítulo 40? Que el nuevo éxodo estaría acompañado con el perdón de pecados. Y ahora mira esto. Para poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Dónde se cumplió esto en la historia del pueblo de Israel? ¿Dónde se cumplió? ¿Dónde llegó la consolación? Oh, vamos a leer Lucas capítulo 2. Lucas capítulo número 2. Lucas capítulo número 2. Vamos a leer lo que de manera maravillosa nos dice la Escritura. Lucas capítulo número 2, en el testimonio que nos ofrece el evangelista acerca de la presentación de Jesús, encontramos en el capítulo número 2 del Evangelio de Lucas lo siguiente, versículo número 25. Escucha esto, hablando acerca de Simeón, mira lo que dice la Escritura. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba, ¿qué cosa? ¿Qué esperaba Simeón? Oh, ¿qué dice Isaías? Consolaos, consolaos, pueblo mío. Mira lo que esperaba. Esperaba, ¿qué cosa? La consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y al ver a Jesús, ¿qué cosa dice Simeón por el Espíritu Santo acerca de Jesús? Mira lo que dice. Versículo número 29 en adelante. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. ¿Recuerdas? Porque la boca de Jehová lo ha dicho. Isaías 40, versículo 5. Escucha esto. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. ¿En presencia de quién? ¿De todos qué? Los pueblos. Pueblos a los que Dios había dispersado a su pueblo y de donde los iba a reunir nuevamente en el nuevo Éxodo. Y dice, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¡Oh, qué maravilla! ¡Oh, qué maravilla! ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Qué está pasando? Mira esto. Es la tesis de los evangelios, que Cristo Jesús es la gloria de Jehová que ha venido para llenar su casa. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Cómo lo hace? Vamos a ver cómo lo dice el evangelista Juan. Juan, capítulo número 2. El Evangelio de Juan, capítulo número 2, versículo número 13. Mira esto, qué cosa tan maravillosa. Juan capítulo 2, versículo número 13 en adelante. Dice así la Escritura. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. ¿Qué se celebra en la Pascua? El éxodo ¿de dónde? De Egipto a la tierra prometida. Pero ahora Isaías hablaba de un nuevo éxodo. El nuevo éxodo de Babilonia a Jerusalén, acompañado por el perdón de los pecados y, de acuerdo a Deuteronomio, por la circuncisión de corazón. Mira lo que nos dice ahora el evangelista, que estando el pueblo de Israel celebrando la Pascua, ¿qué hace Jesús? Mira lo que hace Jesús. Dice así, y halló en el templo, versículo 14, y halló Jesús en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y los esparció, y dice, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Y mira lo que pasó en la mente de los discípulos. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Oh, qué maravilla. Mira lo que está haciendo Jesús. En época de Pascua, donde el pueblo celebra el Éxodo, Jesús viene al templo por primera vez en ocasión de haber iniciado ya su ministerio. ¿Y cómo comienza su ministerio? ¿Qué comienza a hacer en Jerusalén? ¿Qué comienza a hacer en el templo?
comienza a purificar la casa de su Padre. ¿Para qué? Para que allí se manifieste la gloria de Jehová, Dios de los cielos. Allí estaba uno que era verdaderamente lo que el templo quería decir. Si el templo quería decir la unión del cielo y la tierra a través del ministerio sacerdotal que permitía que el pueblo fuese el pueblo de Dios y Dios el Dios del pueblo, y en un punto de reunión la humanidad y la divinidad se encontraran, allí estaba aquel cuya presencia era el mismo templo de Jehová con los hombres, Dios con nosotros. Por eso dice el versículo número 19, hablando acerca de la señal que los judíos le habían pedido al maestro cuando purificaba el templo. Jesús les respondió y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo ¿de qué? De su cuerpo. La gloria de Jehová reposaba en toda la plenitud de la deidad en él. En Cristo Jesús se cumplía el ideal del templo. Dios se había acercado a la humanidad y la humanidad se había unido a Dios a través de un lazo que nunca se iba a poder romper. La humanidad de Cristo, glorificada en lo más alto de los cielos, cumpliría el ideal para el cual el templo fue dado como símbolo: la presencia del Dios de los cielos con nosotros los hombres, y nosotros los hombres con Él como su pueblo. ¡Qué cosa tan maravillosa! ¿Quieres leerlo? Escucha lo que dice la inspiración. Página 17 del libro Deseado de todas las gentes. Dice así la inspiración. Leamos juntos. Página 17 del libro Deseado de todas las gentes. Dice así: por su vida y su muerte, Cristo logró aún más que restaurar lo que el pecado había arruinado. Era el propósito de Satanás conseguir una eterna separación entre Dios y el hombre. Pero en Cristo, dice la inspiración, pero en Cristo llegamos a estar más íntimamente unidos a Dios que si nunca hubiésemos pecado. ¿Te das cuenta? Y ahora mira lo que dice. Al tomar nuestra naturaleza, el Salvador se vinculó con la humanidad por un vínculo que nunca se ha de romper. A través de las edades eternas queda ligado con nosotros. Sigue diciendo la cita. Para asegurarnos los beneficios de su inmutable consejo de paz, Dios dio a su Hijo unigénito para que llegase a ser miembro de la familia humana y retuviese para siempre su naturaleza humana. Tal es la garantía de que Dios cumplirá su promesa. Dios adoptó la naturaleza humana en la persona de su Hijo y la llevó al más alto cielo. Y atención, es el Hijo del Hombre quien comparte el trono del universo. El Yo Soy es el mediador entre Dios y la humanidad, que pone su mano sobre ambos, sobre Dios y sobre la humanidad. ¿Te das cuenta? Y sigue diciendo la cita. En Cristo, la familia de la tierra y la familia del cielo están ligadas. Cristo glorificado es nuestro hermano. El cielo está incorporado en la humanidad y la humanidad envuelta en el seno del amor infinito. El propósito del templo se cumple en Cristo. Y ahora mira cómo termina el Evangelio de Juan y vamos a Colosenses y con esto terminamos. Mira esto. El Evangelio de Juan en el capítulo número 17 termina con estas palabras, lo que es la despedida de Cristo de sus discípulos. Juan 17, mira esto. Juan 17, versículo número 1 en adelante. Escucha esto. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, ¿de qué hora está hablando? Mira la hora de qué va a hablar. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Qué hora había llegado? La hora de su crucifixión. ¿Cómo sabemos eso? Porque Juan capítulo 13, los primeros versículos nos dice que Jesús, sabiendo que su hora había llegado de pasar de la tierra al cielo, lavó los pies de los discípulos. Y esto, cuando dice Cristo en Juan 17 que la hora de su glorificación había llegado, se refiere a la gloria de la cruz
donde Cristo sería levantado de la tierra. ¿Para qué? Para atraer a todos a sí mismo, para atraer a los cautivos, para sacarlos de todas las naciones a donde Jehová Dios los hubiese permitido dispersar. De allí Cristo levantado en alto los atraería y los cautivos regresarían para ver a aquel que era el templo, la morada de Dios con los hombres. Cristo Jesús, el Dios hecho carne, subido, levantado en una cruz, para atraer el corazón de los cautivos. ¿Y qué es lo que Jesús hace en la cruz? ¿Qué es lo que Jesús hace en la cruz? ¿Recuerdas que el éxodo estaba acompañado con el perdón de pecados? Y recuerdas que el perdón de pecados estaba acompañado por la circuncisión de corazón, la transformación de corazón. Mira lo que dice la Biblia en Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo número 2. Vamos a leer Colosenses capítulo número 2. Leemos la escritura lo siguiente. Colosenses capítulo número 2 y comenzamos en el versículo número 9. Escucha esto. Esto es maravilloso. Escucha esto. Colosenses 2:9 en adelante. Dice así. Porque en Él, hablando acerca de Cristo, escucha. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud ¿de qué? De la deidad. La gloria de Dios, la presencia de Dios, la plenitud de Dios estaba en Cristo. Y ahora mira lo que pasó. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Versículo número 11. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, al despojar, dice el griego, al despojar vuestros cuerpos carnales en la circuncisión de Cristo. ¿Cómo ocurrió eso? Mira cómo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Versículo 13. Atención con esto. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Te das cuenta? ¡Qué maravilloso! En la cruz entonces, aquel en quien la gloria de Dios había descendido para morar con los hombres, en la cruz Dios es capaz de llevar a cabo el perdón de todos los pecados. Cuando condena el pecado en Cristo Jesús, condena el pecado en la carne y a través de esa carne Dios puede, condenando el pecado en la carne, obrar el perdón de pecados y la circuncisión de corazón, que es el despojamiento del cuerpo carnal que hacía imposible la obediencia a Dios, dándonos ahora vida en Cristo Jesús, resucitándonos de los muertos por medio del bautismo para ser engendrados a una vida nueva, ya no conforme a la carne, porque fuimos circuncidados de corazón, ya no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios que habita en nosotros. De eso se trata la venida de Cristo. ¿Te das cuenta? Y mira lo que Cristo entonces, al circuncidar el corazón, al morir en la cruz para perdonar los pecados y circuncidar nuestros corazones, dándonos vida, vida nueva, vida del Espíritu Santo para andar en vida nueva. Mira lo que Cristo entonces finalmente hace con eso. Terminamos con Ezequiel capítulo número 11. ¿Recuerdas la gloria de Dios que iba a regresar de acuerdo a Isaías capítulo 40? Sí, mira lo que la gloria de Dios iba a hacer cuando regresara a su pueblo. Ezequiel capítulo número 11. Ezequiel capítulo número 11. Y vamos a leer en el contexto de la partida, en el momento en que la partida de la gloria de Dios se ejecuta. Dios y su gloria salen del templo y abandonan la ciudad hacia el oriente. Mira lo que dice Ezequiel, prometiendo un nuevo éxodo, la restauración del pueblo, la vuelta de la gloria de Dios. Mira lo que dice Ezequiel. Ezequiel capítulo número 11, versículo número 17 en adelante. Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor,
Yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Versículo 19. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de ellos y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. ¿Te das cuenta? De eso se trata la restauración. Y Cristo en la cruz logró exactamente eso. Cristo Jesús en la cruz del Calvario logra para nosotros el perdón de pecados que hace posible que seamos finalmente liberados del cautiverio del pecado, de la esclavitud, no de Babilonia, no de Roma, no de los imperios terrenales, que seamos librados de la esclavitud y el servicio a Satanás por medio del pecado. En la cruz, Cristo perdona el pecado del pueblo, perdona el pecado de los cautivos de Israel, de los esclavos al pecado, y perdonando el pecado en la cruz, despoja el cuerpo carnal, condenando el pecado en la carne, para que la carne ya no nos domine, sino que el Espíritu nos circuncide el corazón, dándonos vida nueva por el Espíritu nuevo y recto que pone en nosotros, para finalmente andar en los preceptos del Señor y ponerlos por obra y llegar a ser el pueblo de Dios, y Él nos sea a nosotros por Dios. De eso se trata el nuevo Éxodo, de eso se trata la restauración. Finalmente, la promesa a Daniel y a Isaías se cumplieron en Cristo Jesús, y aún Cristo espera terminar su obra en ti y en mí, para que libres del pecado seamos enteramente pueblos de Dios y Él llegue a ser a nosotros por Dios. Que Dios te bendiga y te guarde. Habiendo dicho esto, se despide de ti tu servidor Manuel Ospino, diciéndote en esta ocasión: bendiciones. Chao, chao.